Durante años pagué la universidad de mi hermano, luego vi su entrevista en televisión y entendí todo. No una ni dos. 5 carreras que abandonó, siempre con una excusa nueva. El profesor me odia, la facultad es tóxica, no es mi vocación. Y yo lo creía todo. O más bien, elegía creerlo, porque era más fácil pensar que algún día lo lograría. Que todo ese dinero, esas noches sin dormir, esos turnos dobles en el hospital, tendrían sentido. Éramos solo 2. Nuestros padres murieron cuando éramos jóvenes, y yo, la hermana mayor, sentí que debía convertirme en todo. Madre, sostén, escudo. Samuel siempre fue el brillante, el encantador, el que todos adoraban. Yo era la práctica, la que organizaba, la que resolvía, la que callaba. Cuando consiguió entrar en la Universidad Complutense, sentí orgullo. Recuerdo haber llorado al transferir la matrícula completa desde mi cuenta. Lo lograste, Sam. Vas a tener la vida que yo no tuve. Él sonrió, me abrazó y me prometió que un día me devolvería cada euro. Yo no necesitaba que lo hiciera. Solo quería verlo triunfar. Los años pasaron. 5 matrículas, 3 mudanzas, 2 trabajos míos simultáneos y ningún título colgado en su pared. A veces desaparecía semanas sin responder. A veces volvía con ropa nueva, perfumes caros y alguna historia incoherente sobre un proyecto artístico. Yo lo escuchaba en silencio, repitiendo para mí misma que así son los jóvenes, que ya se centraría, hasta que un día dejó de pedirme dinero. Dijo que había conseguido un trabajo en una agencia de marketing, que al fin quería valerse por sí mismo. Me alegré. Demasiado. Fue la primera noche en años que dormí sin revisar mis cuentas. Los meses siguientes fueron un silencio cómodo, sin mensajes pidiendo ayuda urgente, sin llamadas dramáticas a medianoche. Pensé que por fin había crecido. Hasta que un jueves por la tarde, después de un turno eterno en urgencias, me senté a cenar frente al televisor. Encendí el canal local y casi se me cayó el tenedor de la mano. Allí estaba él, mi hermano, traje impecable, sonrisa blanca, fondo de estudio elegante y una línea de texto bajo su nombre. Samuel Ortega, emprendedor social, fundador de Futuro Joven. El presentador lo presentaba como un ejemplo de superación. Un joven madrileño que salió adelante tras la pérdida de sus padres, trabajando duro, con becas y esfuerzo propio, para crear una fundación que apoya a jóvenes sin recursos. Me quedé inmóvil. Mi mente tardó segundos en procesarlo. ¿Becas? ¿Esfuerzo propio? ¿Fundación? Él hablaba con calma, convincente, casi hipnótico. Siempre supe que si quería algo, debía conseguirlo por mí mismo. Nadie me regaló nada. Trabajé desde abajo, limpiando, vendiendo cosas en la calle, hasta construir lo que tengo hoy. Sentí un zumbido en los oídos. Mi pecho subía y bajaba tan rápido que tuve que apoyar las manos sobre la mesa. ¿Nadie te regaló nada? ¿Limpiando? ¿Vendiendo? Yo era la que había pagado su matrícula, su comida, su alquiler, su ordenador, su vida. Y él ahora se presentaba como un ejemplo de sacrificio y mérito personal. Pero no era solo eso. Había algo más. El programa mostraba imágenes de su fundación, un grupo de jóvenes sonrientes, uniformes nuevos, laptops con el logo de su empresa. Y detrás, un cartel que reconocí al instante. Mi portátil viejo, el que le regalé cuando entró en su primera carrera. Lo había usado para iniciar su negocio, con mi dinero, con mis recursos, y ahora lo usaba para construir su imagen pública. No podía moverme. Era como ver a un desconocido usando mi vida como disfraz. La entrevista siguió. El presentador le preguntó por su hermana, si tenía familia. Él sonrió. Sí, pero vivimos caminos distintos. Ella no creyó en mí. Me dijo que perder el tiempo con mis sueños era absurdo. Supongo que por eso tuve que alejarme. El aire se me escapó de los pulmones. No solo había borrado todo lo que hice por él, sino que me había convertido en la villana de su historia. La hermana incrédula, la que no lo apoyó. Yo, que había sacrificado una década entera para sostenerlo. Apagué la televisión. El silencio que quedó fue más fuerte que cualquier ruido. La casa estaba vacía, pero juraría que aún escuchaba su voz, repitiendo esas frases, cada una como una puñalada suave y precisa. No lloré, no grité, no lancé el plato contra la pared. Solo me quedé ahí, mirando mi reflejo en la pantalla apagada, hasta que una idea empezó a formarse. Una idea fría, perfectamente nítida. Él había construido una imagen, y las imágenes pueden quebrarse. Saqué mi portátil, abrí mis correos antiguos. Cada transferencia, cada justificante, cada factura universitaria que yo había pagado, todo estaba ahí. Años de sacrificio convertidos en líneas de números. Me temblaban las manos, pero no por tristeza.
era otra cosa. Una calma que no sentía desde hacía mucho. No quería destruirlo con gritos, ni con reclamos. Quería que se derrumbara solo, como su mentira. Quería que su fundación, su imagen de emprendedor admirable, colapsara bajo el peso de la verdad. La primera grieta la abrí al día siguiente. Busqué el perfil de la fundación en redes. Fotos de eventos, de entrevistas, de donaciones. Todo perfectamente curado. Demasiado perfecto. Comenté bajo una de las publicaciones usando mi nombre completo. Qué inspirador, Samuel. Recuerdo cuando decías que estudiar era una pérdida de tiempo. Me alegra ver que cambiaste de opinión después de 5 matrículas pagadas por tu hermana. No insulté. No expliqué. Solo dejé esa frase. Minutos después, el comentario desapareció. Lo había borrado. Pero yo ya había hecho una captura de pantalla. Luego abrí otro perfil, anónimo, y otro, y otro. Esa noche no dormí, ni quería. Tenía un propósito. Y por primera vez, no era sostener a nadie más. Era reclamarme a mí misma. Mi hermano pensaba que había escapado de su pasado. No sabía que su pasado tenía mi rostro. Cerré el portátil, me serví una copa de vino y sonreí. La entrevista aún rondaba en mi cabeza, especialmente una frase suya. Todo lo que tengo se lo debo a mi esfuerzo. Perfecto, pensé. Entonces que sea su esfuerzo el que lo entierre. Porque si algo aprendí en todos esos años, es que las deudas siempre se pagan. Solo cambia el momento y la forma. Lo que Samuel no sabía es que yo tenía pruebas de todo. Cada euro, cada mentira, cada palabra grabada. Y estaba a punto de usarlo. Cuando cerré el portátil aquella noche, lo hice con la sensación extraña de haber cruzado un punto sin retorno. No sabía todavía qué iba a hacer con todo lo que tenía, pero algo dentro de mí se había activado. No era rabia, era algo más frío, más quirúrgico, como cuando entras a una sala de urgencias y no tienes tiempo de sentir, solo actúas. Esa madrugada apenas dormí. La entrevista de Samuel seguía repitiéndose en mi cabeza, cada frase convertida en una aguja clavándose despacio. Todo lo que tengo se lo debo a mi esfuerzo. No podía dejar de escucharla. A las 6 de la mañana, ya vestida con mi uniforme blanco, abrí de nuevo el portátil. Empecé a organizar las pruebas con la precisión con la que preparo un informe médico. Carpetas con nombres simples. Matrículas 2015, alquiler 2017, transferencias, mensajes. Cada documento era una cicatriz abierta, una confirmación de que durante años había cargado con alguien que solo fingía ser el que necesitaba ayuda. Me senté frente a la ventana. Afuera, Ciudad de México despertaba con ese ruido constante de motores y bocinas. Me pregunté cuántas personas estarían ahora mismo sosteniendo a alguien que no lo merecía. Tomé un sorbo de café frío y escribí en un archivo nuevo. Plan Ortega. No era una broma, ni siquiera una venganza todavía. Era un plan de reparación. Días después, mientras almorzaba en la cafetería del hospital, una colega me mostró su celular. ¿Es tu hermano, verdad?, preguntó sonriendo. Levanté la vista. En la pantalla aparecía Samuel, en otra entrevista. Ahora lo llamaban la promesa del cambio social en México. Sí, respondí, intentando mantener la voz neutra. Qué orgullo, doctora. Se nota que en tu familia todos son brillantes. Sonreí con los labios, no con los ojos. No respondí. Esa misma tarde decidí que tenía que ver de cerca el mundo que él había construido. No desde una pantalla, sino en persona. Fui a la dirección que aparecía en su página web. Un edificio de oficinas en la colonia Roma. El logo de Futuro Joven brillaba en una placa de vidrio en la entrada. Sentí un escalofrío. Entré fingiendo ser parte del público interesado en colaborar. Una recepcionista joven me recibió con una sonrisa ensayada. ¿Tiene cita? No, solo quería informarme sobre los programas. Claro, tenemos varios voluntariados. Me entregó un folleto lleno de rostros felices. Mientras ella hablaba, mis ojos se detuvieron en una foto grande, enmarcada detrás del mostrador. Samuel, rodeado de jóvenes, en un evento con políticos locales. En el centro de la imagen, sobre una mesa, reconocí un objeto que me heló el cuerpo. Mi antiguo portátil gris, con la calcomanía de la cruz médica que yo había pegado. ¿Ese es el equipo que usan aquí?, pregunté. Sí, ese fue el primer ordenador que se utilizó cuando comenzó todo, respondió con orgullo. El licenciado dice que lo consiguió de segunda mano, en un mercadito. Tragué saliva. Ah, sí, claro. Salí del edificio antes de perder la compostura. Caminé hasta un parque cercano. El aire olía a pan dulce y gasolina. Me senté en una banca y miré el folleto. Cada palabra era una distorsión de la verdad. Superación, esfuerzo, independencia. Todo construido con mis sacrificios. Esa noche escribí el primer paso en mi plan Ortega. 1. Documentar cada mentira visible.
Una semana después, volví a cruzarme con su nombre, esta vez en las redes. Samuel publicaba fotos de un nuevo proyecto con el caption: "Nada se logra sin disciplina y trabajo duro". Decidí comentar, no desde el anonimato, sino desde mi cuenta real. Disciplina sí, claro. Recuerdo tus 5 matrículas, tus 3 mudanzas y mis 2 turnos nocturnos para pagarlas. El comentario duró 15 minutos antes de desaparecer. Lo había borrado, pero ya tenía la captura. A la mañana siguiente, recibí un mensaje inesperado. Era de una periodista local, Lucía Beltrán. Decía: "Doctora Ortega, me interesa mucho su comentario sobre su hermano. Estoy preparando una nota sobre historias familiares detrás del éxito. ¿Podríamos hablar?". Me quedé mirando la pantalla del teléfono. No era el momento que yo había planeado, pero era una puerta. Respondí: "Podemos hablar", pero no como una hermana despechada, como alguien que conoce la verdad. Lucía me propuso vernos en una cafetería en Coyoacán. Llegué 10 minutos antes. Ella apareció con una libreta y una sonrisa cautelosa. "Gracias por venir, doctora", dijo mientras se sentaba. "Llámame Ana", respondí. Hablamos durante más de 1 hora. No le mostré las pruebas todavía. Solo le conté fragmentos, lo suficiente para despertar su curiosidad. "¿Por qué quiere hablar ahora?", preguntó finalmente. La miré a los ojos. "Porque ya me cansé de ver cómo se glorifica la mentira". Lucía tomó notas rápidas, sin disimular su interés. "Su historia podría cambiar muchas percepciones, ¿sabe?". Asentí, pero no respondí. Mi plan no era entregarle mi verdad para que otros la usaran. Era algo más profundo. Quería que Samuel se derrumbara por su propio peso. Al salir de la cafetería, el cielo de la tarde se tornó gris. Sonó mi celular. Una notificación nueva. Era un video de Samuel subido hace minutos. En el título se leía: "Mi historia completa. Cómo aprendí a no depender de nadie". Me quedé inmóvil en medio de la calle, con el sonido de los autos alrededor. Apreté el teléfono entre mis manos y pensé: perfecto. Si él quiere contar su historia, yo también contaré la mía. El video se volvió viral. Cientos de comentarios lo llamaban ejemplo, orgullo mexicano, inspiración para la juventud. Cada palabra era una puñalada disfrazada de elogio. Yo no podía ni mirar la pantalla. Aún así, lo vi completo, hasta el último segundo. En los minutos finales, Samuel hablaba de la gente negativa que intenta apagar los sueños de los demás. Y entonces, sin decir mi nombre, miró a cámara con esa sonrisa suya, esa sonrisa que siempre usaba antes de mentir, y dijo: "Incluso en mi propia familia hubo quienes no creyeron en mí, pero aprendí que el amor verdadero no necesita aprobación". Apagué el teléfono. Sentí el pecho tan apretado que tuve que apoyarme en la mesa. No lloré. Ya no. Salí a caminar por la colonia Roma, con los oídos zumbando y la mente a 1000 por hora. A cada paso, mi rabia se transformaba en claridad. No quería arruinarlo. Quería que se revelara a sí mismo, frente a todos, sin que yo tuviera que decir una sola mentira. Esa noche, en mi pequeño departamento, abrí un cuaderno nuevo. Escribí: Plan Ortega. Etapa 2. Exponer sin ensuciarme. Al día siguiente, decidí observar cómo Samuel manejaba su imagen. Entré a las redes de Futuro Joven. Todo era impecable. Videos profesionales, discursos motivacionales, ropa perfectamente planchada, frases inspiradoras con su firma. Parecía un político joven en campaña. Cada publicación estaba acompañada por docenas de etiquetas, una estrategia de visibilidad muy bien pensada. No era casualidad. Alguien le está asesorando, murmuré. Lo confirmé pronto. En una de las fotos, una etiqueta mostraba a una mujer con un micrófono en mano, Valeria Cano, comunicación estratégica, una especialista en relaciones públicas. Busqué su perfil. Trabajaba con figuras públicas, influencers y empresarios. Todo encajaba. En una de sus publicaciones, Valeria escribió: "Nada más poderoso que una historia bien contada". Sonreí. Eso era exactamente lo que Samuel tenía. Una historia prestada. Un sábado por la tarde fui al mercado de libros usados de la Ciudadela. Quería despejarme, pero en lugar de paz encontré una nueva punzada. En un puesto vi una revista abierta. Líderes del futuro. La nueva cara del emprendimiento social. En la portada, el rostro de mi hermano. Tomé la revista y la abrí con las manos temblorosas. Había un artículo de 6 páginas donde narraban su infancia en un barrio humilde de Guadalajara, sus años de sacrificio y su determinación para salir adelante sin ayuda. Guadalajara. Ni siquiera eso era verdad. Habíamos crecido en Toluca. ¡Qué descaro!, susurré. El vendedor me miró curioso. ¿Lo conoces? Sí, es mi hermano. El hombre se rió. Pues qué orgullo, ¿no? Pocas veces se ve a alguien tan joven llegar tan lejos. Sí, pocas veces.
dije devolviéndole la revista. Caminé sin rumbo. Esa sensación de invisibilidad me oprimía el pecho. Toda mi vida había sido la sombra detrás de su luz artificial, pero ya no. Días después recibí un mensaje inesperado. Era de Lucía, la periodista. «Ana, necesito contarte algo. Me invitaron a cubrir un evento de futuro joven. ¿Te gustaría acompañarme? Verlo de cerca podría ayudarte a entender cómo exponerlo, sin decir nada tú misma». Acepté sin dudar. El evento se celebró en el Centro Cultural Universitario. Llegamos temprano. La sala estaba llena de cámaras. Jóvenes con camisetas con su logo y banners con frases como «El esfuerzo todo lo puede». Lucía me miró. «No digas nada, solo observa». Samuel apareció en el escenario con un traje azul marino y esa sonrisa de siempre. Cuando habló, su voz se proyectó por toda la sala. «Yo soy la prueba de que los sueños se construyen con disciplina y fe». Los aplausos fueron ensordecedores. Yo sentí un hueco en el estómago. No podía creer que el mismo hombre que yo había alimentado durante años, que lloraba cuando no podía pagar su renta, ahora se parara ahí, repitiendo frases vacías que había escuchado de mí. En medio de la conferencia, reconocí a Valeria, su asesora. Estaba grabando cada detalle, sonriendo. Y entonces, algo cambió. Samuel mencionó a su familia. Mis padres fallecieron jóvenes, pero me dejaron una lección: no depender de nadie. Mi hermana, tomó un camino diferente. Yo decidí seguir el mío. El público aplaudió. Lucía me miró, alarmada. Yo simplemente respiré hondo. «Tranquila», le dije. «Esto apenas empieza». Cuando terminó el evento, me acerqué discretamente al área de prensa. «Disculpe», le dije a un asistente. «Soy la doctora Ortega. Quería felicitar al licenciado Samuel». El joven me sonrió. «Claro, doctora, pase al backstage». Entré. El aire olía a perfume caro y luces calientes. Samuel estaba allí, dándole la mano a varias personas. Cuando me vio, su rostro se congeló. «¿Qué haces aquí?», dijo tenso, en voz baja. «Vine a verte. Hace tiempo que no hablamos, ¿no? Este no es el lugar, Ana». «Al contrario», le respondí con calma. «Es el lugar perfecto». Nos miramos unos segundos que parecieron una eternidad. Él sonrió, esa sonrisa ensayada que solo usaba cuando estaba acorralado. «No arruines esto, ¿quieres?», susurró. «Yo no arruino nada, Samuel», respondí sin apartar la mirada. «Solo estoy observando cómo tú lo haces solo». Di media vuelta y salí. Detrás de mí, escuché su voz llamándome, pero no me detuve. Afuera, Lucía esperaba con una expresión de sorpresa. «¿Te habló?». «Sí», y me confirmó algo. «¿Qué cosa?». «Que por primera vez está asustado». Esa noche, de regreso en mi casa, abrí mi cuaderno y añadí una nueva línea. Etapa 3. Que se vea a sí mismo reflejado. Encendí la televisión. En las noticias locales anunciaban que Futuro Joven recibiría un reconocimiento del gobierno capitalino por su impacto social. Mientras la conductora sonreía, yo pensé: «Perfecto, que suba más alto. Así la caída será visible desde cualquier parte del país». El día del reconocimiento llegó más rápido de lo que imaginé. Todo en la ciudad parecía girar en torno a ese evento. Entrevistas, banners, hashtags, historias de Instagram. Samuel Ortega, el emprendedor del año, sería condecorado por su aporte a la juventud mexicana. Y ahí estaba yo, una espectadora anónima, mirando cómo el hombre que había sostenido con mis manos se elevaba sobre los cimientos de mis sacrificios. Aquella mañana en el hospital, todos hablaban de él. Mis colegas mostraban fotos y artículos. «Doctora, ¿sabía que su hermano es tendencia?», preguntó un residente mientras tomaba café. «Sí», respondí sin levantar la vista. «Lo sé. Debería estar orgullosa, ¿no?», añadió otro. Respiré hondo. Orgullo no es exactamente la palabra. Cuando regresé a casa esa noche, la noticia ya estaba en todos los noticieros. Lo vi recibiendo su medalla con esa sonrisa luminosa que parecía hipnotizar a todos. Su discurso fue breve, perfecto, ensayado. A veces la vida te pone pruebas, pero no hay obstáculo que no pueda vencer el amor por lo que haces. Amor, qué palabra tan vacía en su boca. Apagué el televisor. Caminé hacia el escritorio, donde me esperaba mi cuaderno. Etapa 3. Que se vea reflejado. Sabía que había llegado el momento. Esa semana pedí unos días libres del hospital. No era habitual en mí, pero nadie se atrevió a cuestionarlo. Dije que necesitaba descansar. En realidad, necesitaba planear. Contacté de nuevo a Lucía, la periodista. «Necesito que me ayudes a entender cómo se fabrica una imagen pública», le dije. «Depende. ¿Quieres crear una o derribarla?», respondió ella medio en broma. «Solo quiero mostrar lo que realmente es, sin mentir, sin inventar». Lucía sonrió. «Entonces solo tienes que dejarlo hablar y darle un espejo».
A la semana siguiente, nos encontramos en un café tranquilo en la colonia Condesa. Lucía me mostró algo en su laptop. Voy a hacer una nota sobre el poder de las historias familiares en los medios. Quiero incluir ejemplos de cómo se manipulan los relatos personales. Si tú me autorizas, podría usar fragmentos de lo que me contaste, sin nombres. Asentí. Hazlo. Pero no quiero protagonismo. Solo verdad. He escuchado rumores. Continuó. Hay gente en su equipo que no está del todo contenta. Algunos dicen que el fundador no siempre cumple con lo que promete. Levanté la mirada. ¿Y tú puedes hablar con ellos? Puedo intentarlo. Pero si quieres que hablen, tendrás que acercarte tú también. A veces la gente solo se abre con quien parece haber sufrido lo mismo. Su idea me pareció peligrosa, pero lógica. Si quería que el castillo de Samuel se tambaleara, debía entrar por las grietas más pequeñas. Una tarde, fingí ser voluntaria interesada en colaborar. Envié un correo al formulario de contacto de la fundación. 2 días después, recibí respuesta de una tal Laura Gálvez, coordinadora de programas. Me citó para una reunión en sus oficinas. Fui, con calma, sin rencor, sin nervios. El edificio era el mismo de antes, pero ahora todo lucía más caro. Nuevos escritorios, decoración moderna, el logo reluciente en cada pared. Laura me recibió con una sonrisa amable. ¿Qué tipo de colaboración te gustaría? Soy médica. Puedo ofrecer charlas sobre salud pública, nutrición, dije con serenidad. Perfecto. Justamente necesitamos perfiles así. Mientras me explicaba las actividades, observé los detalles. Los voluntarios jóvenes, las carpetas, los carteles con frases inspiradoras. En uno de ellos, una cita entre comillas. Nada se logra sin el sacrificio de uno mismo. Samuel Ortega. Sacrificio. Otra palabra robada. ¿Y el licenciado Ortega suele venir por aquí? Pregunté casualmente. Sí, aunque últimamente viaja mucho. Está preparando un nuevo proyecto. Una alianza con empresas para becar a estudiantes. ¡Qué interesante!, murmuré. Antes de irme, Laura me entregó un formulario. Al guardarlo, noté que en el reverso había un nombre escrito con bolígrafo. Carlos R. Contacto externo. Prensa y eventos. Al salir, marqué el número desde una cabina pública. Carlos, habla Ana. Me recomendaron contigo para ofrecer una colaboración médica. El hombre dudó. ¿Dijo Ana Ortega? Sí. Hubo un silencio. Luego bajó la voz. Si es sobre Samuel, tenemos que hablar. Pero no por teléfono. Nos vimos en un restaurante discreto cerca de la Alameda. Carlos era camarógrafo y antiguo colaborador de Samuel. Tenía ojeras profundas y una mirada cansada. No soy chismoso, dijo de entrada. Pero tu hermano no es lo que parece. Lo escuché en silencio. He visto cómo trata a la gente que lo ayuda. Promete becas que nunca entrega. Usa los recursos para eventos, para las cámaras. Todo es una fachada de buena voluntad. No me sorprende, respondí. Pero no busco destruirlo, Carlos. Entonces, ¿qué quieres? Quiero que la gente vea lo que él hace sin que yo tenga que decirlo. Carlos se quedó pensativo. Tengo material antiguo. Grabaciones que nunca se publicaron, cuando él apenas empezaba. Decía cosas distintas, cosas que ahora negarían su historia. Sentí el pulso en las sienes. ¿Podrías mostrármelas? Puedo, pero tendrás que venir mañana. No quiero meterme en problemas. Esa noche apenas pude dormir. Me debatía entre el deseo de verlo caer y el miedo de convertirme en lo mismo que él. ¿Hasta dónde era justo llegar? ¿Hasta dónde seguía siendo justicia y no venganza? Al día siguiente, Carlos me mostró los videos. Samuel aparecía más joven, hablando frente a una cámara sencilla sin editar. Decía frases como, no me interesa ayudar a nadie, solo quiero que mi nombre suene. Cada palabra era dinamita. Mientras lo veía, sentí una mezcla de vértigo y tristeza. Carlos me miró. ¿Qué vas a hacer con esto? Aún no lo sé, respondí apagando la laptop. Pero una cosa es segura, no volveré a quedarme callada. De camino a casa el teléfono vibró. Era un mensaje de Lucía. Te va a interesar esto. Mañana entrevistaré a Samuel en vivo. Quieren hacerlo en el Noticiero Nacional. ¿Quieres venir al estudio? Me quedé inmóvil. Una oportunidad así no se repetía. Miré por la ventana del taxi, mientras el tráfico avanzaba lento entre las luces de la ciudad. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí. El espejo estaba listo, y él iba a mirarse frente a todo México. Llegué al estudio de televisión antes del amanecer. El aire de la madrugada en Ciudad de México era frío y húmedo, pero dentro del edificio el ambiente ardía. Cámaras, luces, maquillistas corriendo de un lado a otro. Todo giraba alrededor del invitado estelar, Samuel Ortega, el héroe de la juventud. Lucía me esperaba en el pasillo. Me saludó con un apretón de manos rápido, nervioso. ¿Estás segura de esto, Ana?, preguntó. No voy a hacer nada, respondí con calma. Solo voy a mirar.
Eso dices ahora. Pero si lo ves mintiendo otra vez, ya lo he visto mentir toda mi vida. La interrumpí. Puedo soportar unos minutos más. Nos quedamos cerca del set, detrás de una pared de vidrio polarizado. Desde ahí podía verlo sin que él me viera. Cuando Samuel apareció, el estudio se llenó de energía. El conductor, un hombre de voz grave y sonrisa impostada, lo recibió con entusiasmo. Hoy tenemos a un invitado que inspira a miles de jóvenes en todo el país. Samuel Ortega, fundador de Futuro Joven. Aplausos, luces, una música triunfal. Y él, mi hermano, con su traje perfectamente planchado, el reloj caro que alguna vez le regalé en su cumpleaños, y esa sonrisa tan ensayada que casi dolía verla. Gracias por la invitación, dijo mirando a cámara. Me emociona poder compartir mi historia con México. Lucía me miró de reojo, evaluando cada microgesto de mi rostro. Tranquila, susurró. Está en su zona de confort. Déjalo hablar. Durante los primeros minutos todo fue igual que siempre. Frases motivacionales, gestos medidos, risas fáciles. Pero entonces el conductor lanzó una pregunta que no esperaba. Samuel, hemos escuchado mucho sobre tu esfuerzo personal, pero también hay rumores de que contaste con apoyo económico familiar. ¿Qué hay de eso? El silencio duró un segundo, pero bastó para que yo reconociera la tensión en sus ojos. Él sonrió con la misma elegancia de un político. Mi familia siempre me apoyó emocionalmente, claro, pero económicamente, no. Empecé desde cero, trabajando, ahorrando, esforzándome. Nunca quise ser una carga para nadie. Esa última frase cayó como un golpe seco. Lucía apretó mi brazo. Yo cerré los puños. ¿Ni siquiera alguna ayuda para tus estudios?, insistió el presentador. No, repitió Samuel. Todo lo que logré fue gracias a mi trabajo. En ese momento, Lucía activó discretamente su celular, grabando. Ahí tienes tu prueba, murmuró. Contradicción directa con los registros bancarios. Me sentí dividida entre la indignación y una calma venenosa. Era perfecto. Su propia voz lo enterraba. Después de la entrevista, lo vi salir del estudio rodeado de gente. Todos lo felicitaban, le pedían fotos, lo abrazaban. Esperé a que quedara solo. Cuando finalmente se giró hacia el pasillo, me vio. Su sonrisa se congeló. ¿Qué haces aquí?, preguntó con un tono tan bajo que casi fue un susurro. Te vi en televisión, respondí. Hablas muy bien, Sam. Me pregunto cuántas veces ensayaste esa historia. No empieces, gruñó. ¿Empiece qué?, pregunté sonriendo con frialdad. ¿A recordarte quién pagó tus comienzos? Él dio un paso más cerca, bajando la voz. Esto no es un juego, Ana. Estoy construyendo algo grande. La gente me escucha. No quiero que arruines eso. ¿Arruinar qué? ¿Tu mentira o mi verdad? Nos quedamos en silencio. Los ojos de Samuel eran los mismos de cuando era niño y rompía algo que yo tenía que arreglar. No me provoques, dijo, apenas conteniendo la rabia. No hace falta. Tú solo te estás hundiendo. Y lo sabes. Me giré para irme. ¿Sabes qué es lo irónico, Sam?, añadí sin mirarlo. Yo también aprendí a no depender de nadie. Y ahora por fin tampoco de tu silencio. Esa noche Lucía subió su artículo. No me mencionaba directamente, pero usó fragmentos de nuestras conversaciones. El título era sencillo pero potente. La verdad detrás de las historias perfectas. El texto analizaba cómo algunos líderes sociales manipulaban su narrativa personal para obtener reconocimiento. Incluía ejemplos, referencias y una frase extraída literalmente de la entrevista. Nunca quise ser una carga para nadie. El artículo se compartió miles de veces. Y entre los comentarios empezaron a aparecer dudas. ¿Por qué nadie conocía a su familia? ¿Por qué no hay registros públicos de sus primeros proyectos? ¿Por qué su historia cambia en cada entrevista? El brillo comenzó a opacarse. Pasaron unos días. Luego una llamada inesperada. ¿Ana Ortega?, dijo una voz masculina al otro lado. Sí. Le hablo del comité organizador del premio otorgado a su hermano. Necesitamos verificar algunos datos sobre su historia familiar. Hay inconsistencias. Sonreí, pero mantuve la voz neutra. Por supuesto. ¿En qué puedo ayudar? El silencio al otro lado duró unos segundos. ¿Podría venir mañana a una reunión breve? Sería confidencial. Acepté. Colgué el teléfono. Miré el reflejo de mi rostro en la ventana. Ya no era la hermana cansada que pagaba facturas ajenas. Era alguien que había aprendido a moverse en silencio, como la calma antes de la tormenta. Abrí mi cuaderno. Etapa 4. El principio del fin. Y mientras el reloj marcaba las 11, sonó otra notificación. Un mensaje de número desconocido. ¿Te crees muy lista, Ana? No sabes con quién te estás metiendo. Me quedé mirando la pantalla. Sin miedo, solo con una certeza. Por primera vez en mi vida, era él quien estaba nervioso. La mañana siguiente amaneció gris, como si el cielo del Valle de México hubiera decidido ponerse de luto.
Me vestí sin prisa, con el uniforme impecable, pero debajo llevaba otra cosa: el peso de una decisión. Iba a enfrentar a las personas que hasta ese momento habían alimentado la imagen perfecta de mi hermano. No con rabia, sino con pruebas. El edificio del comité estaba en Polanco. Mármol, cristales, recepcionistas de sonrisa automática. Me hicieron pasar a una sala de reuniones pequeña, silenciosa. En la mesa había 3 personas: un hombre de corbata roja, una mujer con tablet y una joven asistente que tomaba notas. «Gracias por venir, doctora Ortega», dijo el hombre con tono formal. «Sabemos que esto puede ser incómodo, pero necesitamos confirmar algunos detalles». «Por supuesto», respondí. «¿De qué se trata exactamente?» «Estamos revisando la información biográfica que el señor Samuel Ortega presentó para la postulación al premio. Hay datos contradictorios». La mujer me mostró una hoja con la ficha de su candidatura. Origen humilde, sin apoyo familiar. Financió sus estudios vendiendo artesanías en la calle. Sí, sentí un nudo en la garganta, pero no dejé que mi voz temblara. «Eso no es cierto», dije pausadamente. «Yo pagué sus estudios. Todos. Desde la primera matrícula hasta el último mes de alquiler. Tengo recibos, transferencias, comprobantes. Todo a mi nombre». El silencio en la sala fue denso. El hombre frunció el ceño. «¿Está segura de lo que dice, doctora?» «Absolutamente, y puedo probarlo». Saqué una carpeta de mi bolso. Dentro, los documentos impresos que había guardado durante años. Los extendí sobre la mesa. Pagos universitarios, depósitos, mensajes de agradecimiento firmados por él. La joven asistente dejó de escribir y levantó la vista, impresionada. «Esto cambia muchas cosas», murmuró la mujer de la tablet. Nadie habló durante unos segundos. El sonido del aire acondicionado llenaba el vacío. Finalmente, el hombre de la corbata dijo: «Doctora, por protocolo, no podemos difundir esta información, pero agradecemos que haya venido. Vamos a revisar el caso internamente». «Hagan lo que tengan que hacer», dije levantándome. Solo quería que al menos alguien, por una vez, escuchara la verdad. Salí sin mirar atrás. Al llegar a casa, el cansancio cayó sobre mí como una ola. Me senté en el sofá, con la sensación de haber abierto una puerta que no se podía cerrar. Pensé en mis padres, en cómo siempre habían creído que Samuel llegaría lejos. Tal vez sí, pensé, pero no como ellos imaginaban. Esa noche, mientras cenaba sola, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Tu jueguito terminó. No sabes lo que provocaste». Sentí el estómago contraerse, pero respiré hondo. No era miedo. Era un reflejo. Bloqueé el número. Minutos después, otro mensaje, desde otro número. «Samuel está furioso. Dice que lo traicionaste, que no te metas en su vida». Era de Laura, la coordinadora de la fundación, la que me había recibido días atrás. «Laura, no lo traicioné, solo conté la verdad». «Pues su verdad y la tuya no son la misma». No respondí. Cerré el chat y apagué el celular. 2 días después, una colega del hospital se me acercó en el pasillo. «Doctora, ¿vio las noticias?» «¿Qué noticias?» «Su hermano. Cancelaron su premio». Me detuve en seco. «¿Qué?» Salió un comunicado del comité. Dicen que encontraron irregularidades en su biografía y están reevaluando los méritos. Fingí sorpresa, pero por dentro sentí algo que hacía años no sentía: alivio. Sin embargo, la historia apenas comenzaba. A las pocas horas, Samuel subió un video a sus redes. Lo vi en mi teléfono, parada junto a la ventana del hospital. Su voz sonaba tensa, más grave. Hay personas que no soportan ver crecer a otros, que se dedican a destruir, pero yo seguiré adelante, porque la verdad siempre sale a la luz. Miles de comentarios lo apoyaban. Otros empezaban a dudar. ¿Y si su hermana tiene razón? ¿Por qué borró los comentarios de la gente que pregunta? ¿Dónde están las becas prometidas? Su fachada comenzaba a resquebrajarse lentamente, pero algo me decía que no iba a caer sin pelear. Esa noche, regresé tarde al departamento. Dejé el bolso en el sofá y fui directamente al escritorio. Encendí el portátil. En la bandeja de entrada había un correo nuevo, sin remitente visible. Asunto: para ti. El cuerpo del mensaje tenía solo una línea. No sabes todo lo que él ha hecho. Si quieres pruebas, ven mañana al Café La Aurora, 7:00 p.m. Me quedé mirándolo largo rato. Podía ser una trampa, o podía ser la pieza que faltaba. Cerré el portátil con calma. En el silencio de la noche, escuché el tic-tac del reloj de pared. El mismo sonido que había acompañado mis noches de guardia, mis madrugadas de estudio, mis años de sacrificio. Y ahora, ese mismo ritmo marcaba el inicio del final. Me serví una copa de vino y murmuré, casi para mí misma: «Muy bien, Samuel. Si quieres guerra, que sea en terreno neutral». Al día siguiente,
Iba a descubrir que lo que aún no sabía de mi hermano era mucho peor que todo lo que había imaginado. Cuando llegué al Café La Aurora, el reloj marcaba las 6:55 p.m. Era un lugar antiguo, con aroma a pan tostado y muebles de madera oscura. Me senté en una mesa junto a la ventana, con el corazón latiendo más rápido de lo habitual. Afuera, el tráfico de la Roma Norte rugía bajo una llovizna fina. Pedí un café americano, sin azúcar. Mientras esperaba, repasé mentalmente todo lo ocurrido. ¿Quién podría haberme escrito ese correo? ¿Un ex colaborador de Samuel? ¿Algún periodista? ¿O tal vez él mismo intentando provocarme? A las 7:03 la puerta se abrió. Entró una mujer joven, unos 30 y tantos, de cabello oscuro recogido en una coleta. Me buscó con la mirada, dudó un segundo y se acercó. ¿Doctora Ortega? Sí, soy Renata Salgado, dijo sentándose frente a mí. Trabajé con su hermano los primeros 2 años de Futuro Joven. Su voz sonaba cansada, como si hubiera cargado con una historia demasiado tiempo. Recibí su correo, dije. ¿Qué quería mostrarme? Renata abrió una carpeta gruesa. Dentro había copias de contratos, correos impresos, capturas de pantalla. Yo era encargada del área de proyectos. Durante un tiempo creí en lo que hacíamos. Samuel hablaba de ayudar, de cambiar vidas, pero poco a poco empezó a usar todo para promoverse. Dejamos de recibir presupuesto para becas, mientras él gastaba en eventos, publicidad, viajes. Me mostró una hoja donde se veía un listado de gastos. En la parte superior, el encabezado decía Presupuesto anual, Futuro Joven. La mayoría de los movimientos correspondían a cenas, estudios fotográficos, agencias de imagen. Cuando intenté hablar con él, continuó Renata, me dijo que yo no entendía su visión, que la fundación necesitaba mostrar éxito para inspirar. ¿Y por qué no lo denunciaste?, pregunté. Lo intenté, pero nadie me creyó. Y cuando renuncié, empezó a circular el rumor de que yo le robaba dinero. Perdí mi reputación. La miré en silencio. Entendí que aquella mujer también había sido una versión de mí. Alguien que dio más de lo que debía a un hombre que solo sabía absorber. Renata deslizó la última hoja hacia mí. Era un correo impreso, dirigido a Samuel, fechado 3 años atrás. Sam, por favor, devuélveme mi laptop. Tenía documentos personales. No era tuya. Levanté la vista. ¿Tu laptop? Sí, era mía. Se la presté cuando apenas empezaba la fundación. La formateó, la pintó de gris, y dijo que la había comprado usada en un mercadito. Sentí que el aire me golpeaba el pecho. ¿Era gris con una calcomanía blanca en una esquina? Renata asintió. Sí, era la misma computadora que yo le había regalado. No supe si reír o llorar. Samuel no solo me había robado dinero, me había robado historias, objetos, pedazos de otras personas. Había tejido su éxito con fragmentos de los demás, como un collage humano. Tengo más pruebas digitales, continuó Renata, pero no quiero entregarlas a la prensa. No quiero venganza, solo quiero limpiar mi nombre. Yo tampoco quiero venganza, mentí, con voz baja. Quiero verdad. Ella asintió. Entonces tal vez podamos ayudarnos mutuamente. Intercambiamos números. Me dejó una memoria USB con copias de los archivos. Revísalos con calma, pero tenga cuidado. Samuel no perdona a quien lo contradice. Esa noche revisé los documentos. Cada archivo era una grieta más en su fachada. Fotos de eventos falsos, contratos firmados con nombres inexistentes, discursos copiados palabra por palabra de otros autores. Me quedé despierta hasta las 3 de la madrugada. El brillo de la pantalla iluminaba mi rostro mientras subrayaba fechas, conexiones, nombres. En un momento de cansancio, abrí una carpeta llamada Prototipo. Video motivacional 01. Era un clip viejo, sin editar. Samuel aparecía frente a cámara, más joven, nervioso. A veces tienes que inventarte una historia para que la gente te escuche. Si pareces fuerte, te siguen. Si pareces víctima, te ayudan. Detuve el video. Me quedé mirando su rostro congelado, con esa media sonrisa que ya me resultaba insoportable. Supe que había cruzado la línea. Ya no se trataba de mí, se trataba de todos los que había usado. Al día siguiente, mientras entraba al hospital, mi teléfono vibró. Era Lucía. ¿Puedes hablar?, preguntó con voz agitada. Sí, ¿qué pasa? Samuel anunció una rueda de prensa. Esta tarde. Va a aclarar las difamaciones y mostrar pruebas de su inocencia. ¿Dónde? En el mismo centro cultural donde recibió el premio. Sentí un calor recorrerme el cuerpo. No de miedo, sino de decisión. Perfecto, dije. Ahí estaré. Ana, no hagas nada impulsivo, advirtió Lucía. Tranquila, no necesito hablar, solo estar. A las 5 de la tarde, el lugar estaba lleno de periodistas y cámaras. El escenario decorado con el logo azul de Futuro Joven.
Samuel subió al podio con gesto sereno. Llevaba un traje claro, la corbata ajustada, el mismo reloj. En los últimos días se ha intentado dañar mi imagen con mentiras. Quiero dejar claro que mi compromiso con los jóvenes sigue firme. Yo lo observaba desde el fondo del salón. Nadie notó mi presencia. Entonces, entre el público, vi a Renata. Me hizo un leve gesto con la cabeza. En sus manos sostenía su teléfono. De repente, la pantalla gigante detrás de Samuel parpadeó. El video cambió. Y apareció él mismo, años atrás, diciendo frente a la cámara: «A veces tienes que inventarte una historia para que la gente te escuche». El público se quedó mudo. Samuel palideció. Intentó hablar, pero los murmullos se convirtieron en un ruido ensordecedor. Yo seguí ahí, sin moverme, mientras los flashes capturaban cada segundo. Samuel gritó algo al técnico, pero era tarde. El video completo ya se había difundido en redes. Salí del auditorio con pasos firmes, el corazón latiendo fuerte pero sereno. Esa noche, el rostro de mi hermano apareció en todos los noticieros, pero no como héroe. El título en la pantalla era breve y letal: El emprendedor del año y su historia inventada. Me serví un vino, observé la lluvia caer por la ventana y murmuré: «No tuve que mentir, Sam. Solo te dejé hablar demasiado». Al día siguiente, alguien tocaría mi puerta con una nueva noticia. Y lo que traía consigo no era precisamente alivio. El golpe en la puerta sonó a las 8 de la mañana, insistente, como si quien estuviera afuera no conociera el significado de la paciencia. Me levanté con la cabeza nublada, no por el vino, sino por la cantidad de pensamientos que se atropellaban en mi mente, y abrí. Frente a mí estaba Lucía, con el cabello despeinado, un café en una mano y su celular en la otra. «Tienes que ver esto», dijo sin saludar. Entró directamente a mi sala y encendió la televisión. El noticiero matutino transmitía en vivo desde afuera de las oficinas de Futuro Joven. Reporteros, cámaras, gritos, el caos total. Durante la madrugada, el fundador de la organización, Samuel Ortega, fue trasladado al hospital tras un colapso durante un intento de confrontar a periodistas. Las autoridades investigan irregularidades en sus declaraciones fiscales y la posible falsificación de testimonios usados para obtener subvenciones. El corazón me dio un vuelco. ¿Colapso?, pregunté. Lucía asintió. No es grave, según dijeron, pero su reputación, sí. Apoyé las manos en la mesa, intentando ordenar el torbellino que me llenaba el pecho. No sentía alegría ni culpa, solo un cansancio profundo, una especie de silencio que lo cubría todo. Lucía me miró en silencio unos segundos. ¿Y ahora qué vas a hacer? Nada, dije. Ya no tengo que hacerlo. Durante los días siguientes, el país entero se volvió juez y jurado. Los noticieros abrían con titulares como «El falso benefactor» o «Mentiras y marketing, el caso Ortega». En redes, los usuarios publicaban comparaciones, memes, frases de su video superpuestas con su cara desencajada. Todo el prestigio que había construido se desmoronaba a la velocidad de una avalancha. Yo evitaba leer demasiado. Mi nombre aún no salía en público, y prefería que siguiera así. Hasta que una tarde, mientras revisaba pacientes en el hospital, mi jefa me llamó a su oficina. «Doctora, su hermano está aquí». Sentí que el aire me faltaba. «¿Aquí, en el hospital?» «Sí. Llegó hace una hora. Dice que quiere verla». Lo encontré en una habitación privada, con una bata de hospital y la mirada vacía. El hombre brillante de los noticieros ya no existía. Frente a mí había un ser ojeroso, demacrado, con la voz casi ronca. «¿Vienes a asegurarte de que esté hundido?», fue lo primero que dijo. «Vine porque me lo pidieron. Y porque, aunque no lo creas, todavía soy tu hermana». Se rió, sin alegría. «Hermana. Qué palabra más hipócrita. Lo mismo pensé cuando dijiste en televisión que te criaste solo». Guardamos silencio. Afuera, el pitido rítmico de una máquina de signos vitales llenaba el aire. «¿Por qué lo hiciste?», pregunté al fin. «Porque nadie se fijaba en mí si decía la verdad», contestó. «Si contaba que mi hermana me mantenía, que fui un fracasado, ¿quién iba a escucharme? Yo. Te escuché toda mi vida». Él me miró por primera vez con algo que se parecía al arrepentimiento. «Tenía miedo, Ana, de ser nadie. Y en ese miedo arrastraste a todos los que te ayudaron». Bajó la cabeza. «No sé cómo reparar esto. A veces no se repara», dije. «Solo se asume». Me levanté. «Cuando salgas de aquí, tendrás que enfrentar lo que venga. No por mí, por ti». Caminé hacia la puerta, pero antes de salir escuché su voz quebrada. «Gracias por no destruirme más». No respondí. Cerré la puerta con suavidad. Esa noche, mientras caminaba por las calles mojadas, me di cuenta de algo. La historia ya no me pertenecía. Lo que había empezado como una herida personal se había convertido en una lección pública. Yo no era la mujer que buscaba venganza,
sino la que había aprendido a poner límites, a reconocer cuándo dejar que la verdad hablara sola. Dejé de revisar las noticias, pero el eco del caso se sentía en todas partes. Unos lo odiaban, otros lo defendían, algunos incluso lo compadecían, y en medio de esa tormenta, Futuro Joven cerró sus puertas oficialmente. Días después, Renata me escribió un mensaje corto. Gracias. Recuperé mi reputación. Estoy por empezar de nuevo. Sonreí. Tal vez eso era todo lo que necesitaba oír. Un mes más tarde, recibí una carta. Sin remitente, sin sello identificable. Dentro, una sola hoja escrita a mano. Te debo una disculpa. No sé si algún día podrás perdonarme, pero al menos ahora todos saben quién sostenía a quién. Ese. Doblé el papel con cuidado. No lo guardé en el cajón de pruebas, sino en el de recuerdos. Ese capítulo al fin se había cerrado. Con el tiempo, la vida volvió a su ritmo. Yo seguí en el hospital, atendiendo pacientes, caminando por las mismas calles donde años atrás había sentido la derrota. Pero algo en mí había cambiado. Ya no era la sombra detrás de nadie. Una tarde, mientras revisaba mis correos, vi uno de un portal de noticias. Queremos hacer una entrevista sobre mujeres que sostienen el éxito ajeno. Su historia nos inspira. Sonreí. No respondí. No necesitaba contarla otra vez. Prefería el anonimato digno al reconocimiento hipócrita. Al caer la noche, abrí la ventana. El viento traía el olor húmedo del asfalto y el murmullo lejano del tráfico. Pensé en Samuel, en si estaría reconstruyendo su vida o buscando otra historia que contar. Y entendí algo que nunca había visto tan claro. La verdad no destruye, libera. Me serví una copa de vino y levanté un brindis silencioso hacia la ciudad. Por los años perdidos, por la mujer que aprendió a decir basta, por cada deuda saldada con dignidad. Entonces, una notificación en mi celular iluminó la habitación. Era un correo nuevo. Asunto. Nueva solicitud de beca. Fundación Esperanza. El remitente, Samuel Ortega. Y debajo, una sola línea. Aprendí. Esta vez quiero hacerlo bien. ¿Me ayudas? Miré la pantalla largo rato. No borré el mensaje. Tampoco lo respondí. Lo dejé ahí, flotando en el silencio, como un recordatorio de que incluso los que caen pueden intentar levantarse, pero nunca sobre los hombros de otros. Han pasado 3 años desde aquella noche en la que mi hermano cayó de su pedestal mediático. A veces parece que todo ocurrió en otra vida. Otras, como si aún escuchara su voz en la televisión, diciendo esas frases vacías que se desmoronaron con la primera ráfaga de verdad. Aprendí que las caídas más ruidosas no siempre vienen del cielo, sino del escenario. Samuel Ortega vive ahora en Querétaro. Después del escándalo, desapareció durante meses. Las becas que prometió se disolvieron, los patrocinadores lo abandonaron, y la prensa que antes lo idolatraba lo devoró con la misma ferocidad. Trabajó un tiempo dando clases particulares de oratoria, ironías del destino. Hace poco me llegó una postal suya, sin remitente claro, pero con una frase escrita con su letra. Ya no quiero que me vean, quiero aprender a mirar. No sé si cambió, pero al menos, por primera vez, escribió algo verdadero. Renata Salgado, aquella mujer que apareció con una carpeta llena de pruebas y una mirada cargada de cansancio, volvió a trabajar en el área social. Fundó una pequeña organización llamada Raíces Nuevas, enfocada en ofrecer talleres gratuitos a jóvenes en situación vulnerable. Sin cámaras, sin discursos, sin promesas. Me escribió hace unos meses. Esta vez, el logo lo diseñé yo. Y el portátil también es mío. Reí al leerlo. Había logrado lo que Samuel nunca entendió: cambiar vidas sin buscar aplausos. Lucía Beltrán, la periodista, fue nominada a un premio por su investigación sobre narrativas falsas en el activismo digital. Nunca publicó mi nombre, tal como prometió, pero en cada entrevista menciona a una doctora que me enseñó que el silencio puede ser la forma más elegante de exponer una mentira. Seguimos en contacto. A veces nos reunimos para tomar café y hablar de cualquier cosa menos de Samuel. Creo que las dos sabemos que el tema no necesita más palabras. Y yo, Ana Ortega, sigo en el Hospital General de la Ciudad de México. Mis días se parecen entre sí. Pacientes, diagnósticos, turnos largos y silencios más cómodos que antes. Pero dentro de mí hay algo distinto. Un espacio de calma que antes no existía. Ya no me pesa haberlo ayudado. Lo que dolía no era el sacrificio, sino la mentira. Y la mentira, al fin, se rompió. En mi escritorio conservo una caja vieja, etiquetada como Proyecto Justicia. Dentro están los documentos, los recibos, las copias de pantalla, la memoria USB. No por rencor, sino como recuerdo de hasta dónde puede llegar alguien cuando confunde amor con servidumbre. A veces, al final de un turno, los internos me preguntan por qué trabajo tanto. Les sonrío y les digo,
Porque a veces la única manera de salvarte es seguir haciendo el bien, pero para ti. Hace unos días, mientras tomaba un descanso en la cafetería del hospital, vi una entrevista en el televisor colgado en la pared. Una periodista hablaba sobre la importancia de los relatos honestos en la era digital. Detrás de ella, entre el público, reconocí un rostro. Samuel. Cabello corto, sin traje, sin maquillaje, con una libreta en las manos. No dijo ni una palabra, pero cuando la cámara lo enfocó, vi algo que nunca antes había visto en él. Humildad. O quizás cansancio. Apagué la televisión y sonreí. A veces, el silencio también es redención. Esa noche, al llegar a casa, abrí el portátil y escribí la última línea de mi cuaderno, en la página titulada Plan Ortega. El verdadero triunfo no fue exponerlo. Fue recordarme que nunca más pagaré la vida de nadie a costa de la mía. Cerré el cuaderno. Lo guardé en el mismo cajón que la carta de mi hermano, y mientras el reloj marcaba la medianoche, brindé en voz baja, por la verdad, por la calma después del ruido, y por las mujeres que aprenden que la dignidad, una vez recuperada, no se vuelve a prestar.